Lo que muchos definen como la mayor ola de protestas antirracistas que ha vivido los Estados Unidos desde la muerte de Martin Luther King comenzó con un suceso triste pero no poco común, y que las imágenes del asesinato de George Floyd dieron la vuelta al mundo y se convirtieron en una prueba más del racismo estructural en el país. En las capturas que lograron hacer varios testigos se podía ver a George Floyd, un hombre de 46 años, morir en manos de los policías que presuntamente lo habían detenido por usar o intentar usar un billete falso. Y aunque Floyd ya estaba esposado e inmovilizado, uno de los agentes y principal responsable del crimen permaneció arrodillado sobre su cuello durante cerca de 9 minutos. Minutos en los que Floyd le gritaba angustiosamente: "No puedo respirar". Esto generó una ola de manifestaciones que se extendieron a lo largo de todo el país y que el 1 de junio llegaron incluso a la Casa Blanca. El presidente Trump solo se había manifestado en Twitter sobre el asesinato de Floyd, primero prometiendo justicia, pero inmediatamente amenazando con disparar contra los manifestantes si había incidentes. Solo fue tras la propagación de las protestas que Trump decidió hablar, pero esta vez su discurso tampoco fue conciliador. If a city or state refuses to take the actions that are necessary to defend the life and property of their residents, then I will deploy the United States military and quickly solve the problem for them. Sin embargo, y a pesar de que las leyes que perpetuaron de alguna manera el racismo en los Estados Unidos fueron cambiando, el orden para los afroamericanos continúa siendo el mismo. Antes que la muerte de Floyd, pero después de muchas otras muertes en manos de la policía, la actual crisis del coronavirus ponía nuevamente de manifiesto una importante diferencia entre blancos y negros. Estos últimos son quienes más mueren por la enfermedad. Si bien representan cerca de un 13% de la población total, el 33% de las personas internadas por COVID-19 son afroamericanas. En ciudades como Chicago, por ejemplo, en donde la población negra se acerca al 30%, representan el 68% de los fallecidos. El acceso a la salud es uno de los principales problemas, y teniendo en cuenta que se trata de un servicio pago, refleja otra desigualdad, la del nivel de los ingresos. Comparados con los blancos, los negros tienen en el país el doble de probabilidades de vivir en la pobreza o de quedar desempleados, ya que además de cubrir los sectores más precarios de la economía, a menudo, y si consiguen un trabajo calificado, ganan menos que un blanco por el mismo puesto. Además de afectar en muchos otros niveles como el acceso a la educación o incluso a la alimentación, esto acarrea otros problemas. La tasa de mortalidad infantil para los afroestadounidenses es de 11,4 por cada 1000 nacimientos, mientras que para los blancos esta cifra se reduce a 4,9 cada 1000. La mortalidad también aumenta en los jóvenes y adultos si hablamos de enfrentamientos o detenciones arbitrarias por parte de la policía. El 24% de los muertos en manos de la policía son negros, aunque el grupo solo constituye, como dijimos, el 13% del total de la población del país. Por otro lado, ser afroamericano implica una probabilidad 6 veces mayor de caer preso que el resto de la población, diferencia que aumenta si se trata de jóvenes negros. 1 de cada 20 termina preso en algún momento. Es claro que el racismo en los Estados Unidos no comenzó con el caso de George Floyd, pero no deja de sorprender teniendo en cuenta que se trata de un tema muy antiguo en un país que se precia de ser tan avanzado. ¿Qué tan arraigado está el racismo en realidad en la sociedad norteamericana? Podríamos decir que los Estados Unidos nunca superaron la guerra civil ocurrida entre 1861 y 1865. Abraham Lincoln, presidente en esa época, había llegado al poder apoyado por los estados del norte, pero no en el sur. Sus premisas abolicionistas de la esclavitud habían generado gran revuelo en esas regiones, que se nutrían de mano de obra esclavizada. Antes de la asunción de Lincoln, varios estados sureños decidieron separarse de la Unión y proclamaron los Estados Confederados de América. Al finalizar la guerra civil, tanto los Estados Confederados como la esclavitud desaparecieron del marco legal estadounidense. Pero ese no fue el fin de la historia. Varias leyes reemplazaron a la esclavitud bajo el lema separados pero iguales. Se trató de un conjunto de normas aprobadas por las autoridades locales durante los años de reconstrucción, que establecían, entre otras cosas, la segregación en las escuelas públicas, el transporte, los baños y restaurantes, entre otros espacios de uso común. Quienes las promulgaron detestaban en resumen la idea de que los afroamericanos lograran el mismo estatus social que los blancos y se les daba el mismo acceso al empleo, a la salud, a la vivienda y a la educación. Y si bien estas leyes dejaron de regir en 1965, la situación de facto continúa hoy. A la par de las leyes surgieron otros grupos, como el Ku Klux Klan en 1866, cuyas ideas siguen vivas, y por otro lado las resistencias a las políticas racistas, sobre todo en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial. La llegada a la presidencia de Barack Obama dio esperanza de que las cosas podrían cambiar, pero la brecha racial continúa. Los estados sureños una vez más aparecen en la escena, como en los años de las guerras civiles o de las leyes de segregación. Donald Trump avivó con sus discursos la brecha que ya existía, lo que le permitió, en parte, ganar las elecciones.
El discurso y la respuesta de Trump ante la muerte de Floyd hicieron que las manifestaciones, que en principio eran antirracistas, también se convirtieran en manifestaciones en contra del presidente. Muchos se preguntan si esto afectará políticamente al mandatario en vista de las elecciones de noviembre. Pero podríamos decir que en realidad nada ha cambiado. Trump mantiene la retórica radicalizada que lo llevó al poder.